Buenos días, estamos empezando hoy un nuevo capítulo en el Evangelio de Marcos, el capítulo 9. Ayer terminábamos con este repaso que hicimos del 8, un repaso general, y hoy comenzamos desde el versículo 2. Vamos a empezar desde el segundo versículo porque el primero del 9 realmente forma parte del capítulo anterior y ya lo comentamos. Entonces vamos a leer este primer pasaje que tenemos desde el versículo 2 hasta el 13. Marcos 9, versículo 2 hasta el versículo 13. Amén. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solo a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabían lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó a que nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar a los muertos. De los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que parezca mucho y sea tenido en nada? Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Uh-huh. Muy bien, pues vamos a leer una vez más el versículo 2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Uh-huh. Este pasaje comienza con 6 días después, ¿no? Eso nos conecta con lo anterior. ¿Qué es lo que había pasado? ¿Qué es lo último que estuvimos viendo en el capítulo 8? Es como que el Señor les decía que Él se tenía que ir para poder venir resucitado con poder, Uh-huh. y que algunos de ellos no iban a ver la muerte. Uh-huh. Hasta que hayan visto el reino de Dios, ¿no? Eso. Uh-huh. Sí, es lo que comentábamos, terminamos el capítulo 8 así de esta manera, ¿no? Jesús con sus discípulos aparte y Él les pregunta quién soy yo para la gente y qué decís vosotros acerca de mí. Y es cuando Pedro saca esa confesión de fe que es la base de la confesión, es la confesión cristiana, ¿no? La base de la iglesia. Cuando dice tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y veíamos también que Jesús entonces les hablaba de su misión, de que Él iba a ser rechazado, que iba a sufrir, que iba a dar la vida y después resucitaría. Y es cuando les explica que así como Él iba a dar la vida, pues Él también, Jesús también espera eso de todos sus discípulos, que también estén dispuestos a sufrir si es necesario y dar la vida por amor a Él. Esto es lo último que veíamos.
en el capítulo 8. Y ahora aquí nos dice que más o menos como una semana después, ¿qué es lo que va a hacer Jesús? Jesús tomó a sus discípulos, tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, a un monte alto. Entonces Jesús coge a 3 de sus discípulos, Y se transfiguró. Pedro, Jacobo y Juan. Pedro, Jacobo y Juan eran, podríamos decir, los 3 más cercanos de Jesús. Pedro, Jacobo y Juan. De los 12, Jesús había escogido estos 3 y a veces pues los llevaba a ellos solos, ¿no? ¿Y a dónde van? A un monte alto. A un monte, ¿no? Ahora, fijaos en las palabras que tenemos allí, aparte y solos, ¿no? Los llevó aparte, solos, a un monte alto. ¿Por qué pensáis que subieron al monte? ¿Cuál era el motivo de subir allí? Como que el Señor se iba a manifestar. Si os fijáis en este pasaje que estamos leyendo hoy, lo tenemos relatado también en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas, como suele pasar con muchos de los textos del Evangelio. Y, por ejemplo, en Lucas 9, esto lo tenemos en Mateo 17 y en Lucas 9. En el versículo 28, fijaos cómo lo dice allí. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Entonces, ¿a qué subieron al monte? A orar. A orar, ¿no? Fijaos, y conectamos esto con este versículo, ¿no? de Lucas 9, Lucas 9:2. Dice que los llevó a un monte alto y ya sabemos a qué los llevó, ¿no? Los llevó a orar, ¿no? Pero fijaos de nuevo en estas palabras que destacábamos. Dice, los llevó aparte y solos, ¿no? Aparte, solos, a un monte alto para orar. En la montaña es el lugar donde uno se aparta, ¿no? Subir al monte es desconectarse de lo que queda abajo, ¿no? No sé si habéis subido alguna vez a alguna montaña, pero uno siente como ese aislamiento, ¿no? Que se aparta de la sociedad y está allí en medio de la naturaleza, a no ser que sea una montaña edificada, ¿no? Y es como desconectarse, ¿no? Uno siente esa paz, escucha el silencio, ¿no? O quizá pues los pajaritos o lo que hay allí, ¿no? El viento. Pero la montaña representa eso, representa apartarse de la sociedad, apartarse del ajetreo, del vaivén de las personas, de todo, ¿no? Y quedarse a solas. Bien, entonces a eso subieron al monte. Aparte, solos, suben a un monte a orar. Ahora, ¿diríais que esto es algo que Jesús hacía o que ya había hecho otras veces? Esto de apartarse para orar. Él siempre lo hacía, para poderse conectar con su Padre. Podríamos decir que era un hábito que él tenía, ¿no? Una costumbre en él de apartarse para orar. Si os acordáis, lo hemos leído en otras ocasiones en el propio Evangelio de Marcos, casi desde el principio. Vemos que Jesús, por ejemplo, en cierta ocasión se levantó muy temprano de mañana, antes que nadie, y dice que se fue a un lugar desierto, es decir, un lugar apartado, para orar.
También lo leímos cuando Jesús multiplicó, la primera vez que Él multiplica los panes y los peces. Nos dice que después lo que hace es enviar a sus discípulos que vayan antes que Él, que crucen el lago, despide a la multitud y se va al monte, Él allí solo para orar. Y en otros lugares también lo leemos. Entonces, estamos de acuerdo en que esto de apartarse para orar era algo que Jesús hacía con frecuencia, ¿no? Y en esta ocasión lo hizo con sus discípulos. Jesús en cierta ocasión, enseñando sobre la oración, Él le dijo a los que estaban allí, a los discípulos, que se metiesen en su habitación y cerraran la puerta para orar. Tenemos de nuevo lo mismo, esto de desconectarse, apartarse, ¿no? Quedarse a solas para dirigirse a Dios, para hablar con Él, para orar, ¿no? Bien, entonces, ¿qué pensáis? ¿Creéis que este ejemplo que vemos aquí en Jesús, en esta situación, pues llevando a los discípulos consigo, ¿no? Y esto que vemos como una práctica frecuente en Él, ¿diríais que es algo importante para nosotros como discípulos de Jesús? El que también nosotros nos desconectemos de nuestro entorno, de la sociedad, que apaguemos el móvil, que cerremos el ordenador, apaguemos la tele, y ya sea en nuestra habitación cerrando la puerta o en algún lugar apartado, en el coche o en la montaña, donde sea, que nos desconectemos de la sociedad y allí a solas oremos, nos dirijamos a Dios. ¿Creéis que eso es importante en la vida del discípulo? Es importante y es muy bueno, Uh-huh. porque uno está descargando las cosas del mundo para poderse conectar con el Señor, y ahí es cuando uno siente el amor de Dios. Yo pienso varias cosas con respecto a esto, varias frentes. Es importante, claro, es importante. Yo pienso en la actividad de Jesús, se apartaba porque estaba todo el día con los discípulos, estaba rodeado de gente todo el tiempo, entonces tenía que hacer esto para poder estar con Dios. Por supuesto, le daba prioridad a estar con Dios. Entonces tenía que apartarse. Lo digo porque nosotros ahora quizás, aquí, bueno, depende de cada uno de su actividad, pues igual tendemos a ir a la habitación o a un sitio retirado. Eso es lo importante, ¿no? Para él era retirado estar en el monte y poder ir a un sitio apartado, apartarse de los demás. Para nosotros puede ser otra cosa o parecido, pero desde luego estar siempre en contacto, siempre. Prácticamente en contacto. Has dicho algo muy importante, y es que Jesús era una persona muy ocupada. Claro, pero aún así era una actividad diferente a la que nosotros podemos pensar, la nuestra. Pero él se retiraba porque él le daba prioridad a eso. Claro. Fijaos en ese punto que importante, ¿no? Claro, Jesús, a pesar de ser alguien tan ocupado, recordemos que hemos leído en capítulos anteriores que a veces ni siquiera tenían tiempo de comer pan, ¿no? De comer Jesús con los discípulos. O que estaban en una casa y estaba atiborrada de gente. O que las multitudes, pues eso, seguían a Jesús y lo vemos constantemente con personas trabajando, haciendo la obra de Dios, enseñando, ¿no? Entonces era una persona muy ocupada, ¿no? Y aún así, él se apartaba para orar, ¿no? Entonces esto es una gran enseñanza para nosotros como discípulos de Jesús, ¿no? Como cristianos, porque también hoy en día vivimos en una sociedad que va a un ritmo a veces vertiginoso, ¿no? Es como que tenemos tantas cosas, tanto para hacer, tantas responsabilidades, tantas demandas, ¿no? En el trabajo, en casa,
Y encima, hoy en día que vivimos en la época del entretenimiento, parece como que cuando tenemos un rato libre, enseguida tenemos que ocuparlo, ¿no? ¿De qué manera? Pues sacando el móvil. Sí, Y metiéndonos claro, metiéndonos en internet. Es el mundo a tu disposición. O sentándonos en el sofá para ver la televisión, ¿no? Entonces es como que siempre tenemos que estar ocupados. Esa es la época en la que vivimos, ¿no? Pero por eso es bueno darle prioridad a las cosas de Dios en primer lugar, porque eso es lo que Dios nos pide. Bueno, es difícil. Uh-huh. Yo creo que tenemos que ser muy conscientes. A ver, quizás nosotros, un poco menos los que ya... Yo personalmente que siempre pienso en los que... Uh-huh. En los que están creciendo todavía, ¿no? Uh-huh. Entonces en Jesús tenemos el ejemplo de alguien que, a pesar de su ocupación, ¿no? De ser alguien que tenía la agenda tan llena de actividades, él, como decía, ¿no? Daba prioridad, ¿no? Se apartaba para conectarse con Dios, para estar a solas con Él, para orar, ¿no? Entonces ese es el ejemplo que Jesús nos deja a nosotros como sus discípulos, ¿no? Entonces podemos ver cuánta importancia Jesús le daba a eso, le daba a esa vida de oración en secreto, en privado, ¿no? A solas. Uh-huh. Bien, ¿qué diríais vosotros a nivel personal? ¿Esto es algo que os cuesta hacer? ¿Es algo que ya tenéis como un hábito en vuestra rutina? ¿Soléis tomar ese tiempo para apartaros y orar, para leer la Biblia? ¿O es algo que os resulta difícil? ¿Qué diríais? ¿Quién se anima? Es como que uno lo necesita, de separarse un poco a la hora que se pueda, y ponerse a hablar con las cosas de Dios. ¿Os ha pasado alguna vez que no sabéis cómo orar? Que estáis allí en vuestra habitación y no sabéis qué decir, o que... ¿Habéis tenido esa experiencia? ¿O... ¿A ti? ¿Sí? Claro. Siempre primero dándole gracias por el día, por el momento en que uno está, dándole gracias por lo que ha pasado, por lo que vivió, y después empezarle a demostrar lo que uno está sintiendo, por la necesidad o el momento que uno está pasando mal momento, o dándole gracias por los momentos buenos, todas esas cosas. Sí. En realidad no podríamos decir que hay una fórmula, ¿no? Para orar bien hay que hacerlo siguiendo estos pasos, ¿no? Primero hay que pues orar por esto, después por aquello, después hay que decirlo así de esta manera, ¿no? Una fórmula no hay, pero yo diría que lo más importante de la oración es entender que se trata de una relación, ¿no? Es decir, queremos relacionarnos con Dios. Dios es nuestro Padre, si estamos en Cristo, y como un padre aquí en la tierra, un buen padre, una madre, desea una relación personal con sus hijos. Entonces, cuando hablamos de oración, sobre todo hablamos de eso. Hablamos de conocer a Dios de una forma personal, ¿no? Hablamos de tener una conversación con Él, ¿no? Y claro, ¿eso cómo se hace? Pues una vez se puede sentir así, bueno, ¿y qué digo, no? ¿Qué digo? ¿Cómo puedo dirigirme a Él, no? Pues como decíamos, no hay una fórmula, ¿no? Tienes que decir estas palabras para que Dios te escuche, ¿no? Pero si tenemos esa intención de que quiero conocer a Dios, ¿no? Quiero escucharle, quiero hablar con Él, pues eso es lo que más cuenta en realidad, ¿no? Sería lo primero, lo más importante, ¿no? Dios se fija en nuestro corazón, ¿no? Si realmente pues queremos conectar con Él, queremos hablar con Él, queremos conocerle. Y ahora, ¿qué podemos decir? Pues una muy buena forma de empezar, como decía Hilda, a orar es dando gracias, ¿no?
siempre podemos dar gracias a Dios. ¿Por qué? Porque todo lo bueno que tenemos viene de Él. Para empezar, Él nos ha dado la vida. Él nos creó, Él ha querido que existamos y Él nos ha hecho a su imagen. No nos ha hecho como simplemente animales, ¿no? O máquinas, robots. Nos ha hecho seres humanos con la capacidad de relacionarnos con Él, con la capacidad de pensar, de razonar, de hablar, de amar, ¿no? Entonces, esa es una buena forma de empezar a orar, es dándole gracias a Dios. Jesús, cuando sus discípulos le preguntaron, que le pidieron que les enseñase a orar, Él les dijo, orad así, Padre nuestro, ¿no? Padre. Entonces es una forma en la que podemos dirigirnos a Dios, llamarle Padre y podemos darle gracias, ¿no? Después de darle gracias, pues quizá tengamos alguna petición para hacerle. Quizá tengamos algo para pedirle perdón, porque en este mundo con frecuencia fallamos, ¿no? Y si nuestra conciencia nos acusa de algo, pues ese es un buen momento para pedirle perdón a Dios, ¿no? Quizá queramos pues expresarle cómo nos sentimos, ponerle delante de Él algún plan que tengamos y pedirle que Él nos guíe, que nos hable, que nos dirija, ¿no? Hay diferentes formas, ¿no? de orar. Quizá podemos pedirle por alguna persona que esté en nuestra vida que lo esté pasando mal, ¿no? Pero en el fondo pues estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de una relación, ¿no? Queremos relacionarnos con Dios, queremos conocerle, queremos escucharle también, ¿no? Y queremos cultivar esa amistad con Él, ¿no? Esa relación de hijo-padre, ¿no? Yo diría también, Cristian, no sé qué pensáis, a veces de intentar ser específico en la oración, no tanto porque el Señor no sepa lo que queremos decir si no somos específicos, sino porque es el resultado de nosotros haber pensado en ello, haberlo tenido en nuestro corazón, el producto de varias quizás peticiones, oraciones, pensar, bueno, no sé, se me ocurre a mí. Sí, que a veces la oración puede ser como algo muy vago, ¿no? Sí, demasiado muy general, ¿no? Dios ayuda a todos los que sufren en el mundo. A ver, no digo que eso no va a ser efectivo, claro. Que no son, mucho menos. Pero hablo por nosotros. Ser específicos y concretos, ¿no? La oración no es una lista de pedidos, sino la oración es un diálogo con Dios, como estamos hablando nosotros ahora. Cuando nosotros forzamos algo que no sentimos, no trasciende, ¿no? Porque Pablo habla en Tesalonicenses, dice orar sin cesar. Y cuando él dice orar sin cesar parece como algo imposible, porque ¿cómo puede hacer alguien para estar orando todo el tiempo? pero en realidad el sentido de esa frase tiene que ver con que estemos en comunión con el Señor todo el tiempo, como si fuera que estamos en línea con el celular, una cosa así. Por ejemplo, cuando en el celular no tenemos datos, decimos, uy, no hay señal y estamos así desconectados del mundo, parece, bueno, algo así debería ser nuestra relación con Dios, tratar de tenerlo presente cuando estamos por dormir, cuando estamos por levantar, cuando estamos por comer, cuando estamos por trabajar, cuando estamos por estudiar. Señor, ¿qué opinas de esto? ¿Cómo hago esto otro? Fulano tiene tal problema, bueno, ayudarlo, acompañarlo, no sé, una cosa así de diálogo permanente y que tiene que ver con eso, con una conversación entre un padre y un hijo, más que como si fuera Dios una oficina que está ahí para solamente verlo por nuestras necesidades, resolver solamente. Ahora, ¿cómo escuchamos a Dios? Es decir, hablamos de diálogo, ¿no?
Es una palabra importante. ¿Cómo podemos oírle a Él? Dios tiene muchas formas. La primera es la palabra. Acá es donde encontramos la respuesta. Pero en esa intimidad con Dios, con el tiempo, en ese ejercicio de la oración y de la respuesta, Dios nos va a poner en el corazón su voluntad y vamos a sentir en el alma algo que nos da paz y sabemos que esa es su respuesta. Eso es importante, saberlo a los que menos tiempo camina. De la palabra escrita y la palabra a tu corazón, que hay dos palabras, o sea, no sé, que igual lo hemos oído hablar muchas veces, pero es importante. En Romanos habla de la fe que viene por el oír y el oír la palabra de Dios, en Romanos 10, y ahí habla esa palabra, rema, en el original rema quiere decir mensaje, o sea que la fe viene por oír el mensaje. Y es como que el sentido que le da Pablo es que vos solamente podés leer una palabra escrita, pero hay en esa palabra escrita un mensaje particular para nosotros. Y eso es donde tenemos que escudriñar, por eso el Señor habló de escudriñar la Escritura, porque en ella van a encontrar vida, pero esa palabra mensaje, eso es lo que nos trae fe, es lo que vos decís, esa palabra que viene para el corazón particular. Yo puedo decir, fuérzate y sé muy valiente, puede ser que esté escrito, pero justo era un momento en el que me siento débil y que no tengo fuerza, y en ese momento es como que esa palabra es para mí, yo digo, bueno, este es el mensaje de Dios. Y es particular, se lo siente en el corazón. Y si alguien tiene duda de cuál ha sido la palabra que le ha dado el Señor, yo creo que es la que Él haya interpretado. Es importante que la persona tenga confianza con que esa ha sido la palabra que Dios le ha dado a Él, si Él lo ha entendido así. No me estoy explicando. Sí, te explica bien. Aunque con eso hay que llevar cuidado también, porque también podemos interpretar mal la palabra de Dios. Claro. Sí, pero hemos dicho algunas cosas importantes, ¿no?, sobre escuchar a Dios. Una es que Dios nos habla por medio de su palabra, ¿no? Dios nos ha dejado la Biblia y aquí tenemos las palabras de Jesús. Tenemos la palabra de Dios, ¿no?, por medio de los apóstoles, por medio de los hombres que Él escogió. Decimos los cristianos que creemos que la Biblia está inspirada por Dios, ¿no? Entonces Dios ha querido dejarnos un mensaje escrito y cuando lo leemos, pues vamos a escuchar a Dios hablándonos, ¿no?, porque esta palabra escrita viene de Él, ¿no? Entonces esto es una forma de escucharle, una forma muy segura de escucharle, ¿no?, y de conocerle. Pero también Dios habla de otras maneras, ¿no? Nunca de forma contradictoria a su palabra, o sea, porque Dios no se contradice a sí mismo, ¿no? Pero Él se puede dirigir a nosotros de otras formas. Se ha comentado lo de el corazón, ¿no? Es como que dentro de nosotros sabemos qué es lo que Dios quiere. De alguna forma es como que tenemos una impresión espiritual en nuestro interior, que entendemos qué es lo que Dios nos está diciendo en una situación, ¿no?, hacia dónde nos está guiando, cuál es su respuesta referente a algo, ¿no? Y Dios habla así, de esa manera muchas veces, ¿no? A veces tenemos que aprender a escucharlo diferenciando su voz de nuestros sentimientos, ¿no? Porque podemos confundirnos y como seres humanos pues tenemos emociones, sentimientos y nos podemos pues sentir de cierta manera en una situación, pero eso no es la voz de Dios, eso somos nosotros, ¿no? Pero de una forma más profunda, ¿no?, Dios transmite una impresión a nuestro espíritu. Jesús dijo que Dios es espíritu. Entonces Él se comunica con nosotros de espíritu a espíritu, ¿no?, porque Él nos hizo espíritu a nosotros también. Tenemos un cuerpo, que es lo externo, lo que vemos, pero por dentro somos espíritu, ¿no? Entonces Dios se comunica a nosotros de espíritu a espíritu, ¿no?, que va más allá de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, aunque puede repercutir en nuestra parte emocional, emotiva, ¿no?, en nuestros pensamientos, pero es más profundo que eso,
¿no? Llega hasta nuestro espíritu. Entonces, Dios se dirige muchas veces a nosotros de esa manera. Pero hay otras formas. ¿Cómo más puede Dios hablarnos? A través de, yo creo, ¿no? En términos personales, a través de otras personas. Que a veces uno está en situaciones, un ejemplo, ¿no? Y te aparece alguien y como que te da esa respuesta, ¿no? Como que te guía, te da ese aliento. Y yo creo que a veces que mi Dios también puede mandar a un ángel, un ángel que te dé protección en peligro. Yo creo y estoy seguro que eso pasa. Ajá. O sea que Dios puede hablarnos también, y lo hace, ¿no? A través de otras personas. Y normalmente cuando es así uno lo sabe, ¿no? Es como que alguien te dice algo, quizá un hermano en la iglesia, o quizá el pastor cuando está predicando, ¿no? O alguien que conoce más al Señor, te dice algo, quizá te da un consejo porque tú se lo estás pidiendo, y hay algo allí que tú te das cuenta de que eso viene de Dios, ¿no? Entonces Dios también habla a través de nuestros hermanos, en la fe, de otras personas, y también lo puede hacer de maneras sobrenaturales, ¿no? Como enviando un ángel, o, como más, por medio de una visión, de un sueño, ¿no? Dios también habla así. Leí un libro sobre las maneras en las que Dios se comunica. Y bueno, no lo recuerdo muy bien, pero sé que había muchas formas, incluso sueños, que es bastante traicionero también. A ver, es un poco... La naturaleza, todas hay muchas maneras. Hay muchas formas, ¿no? En realidad Dios habla mucho, ¿no? Casi que podríamos decir que Dios está constantemente hablando, ¿no? De diferentes formas. Tenemos que aprender a escuchar. Claro, porque Dios se quiere comunicar. Claro. Quiere tu salvación. Dios es un ser comunicativo. Hasta por la naturaleza. Claro. En el caso de Elías, esa vez estaba encerrado en una cueva. Dice que pasaron varias cosas, pero la voz de Dios estaba en el viento suave y apacible. Sí, claro. Entonces Dios tiene muchas formas de hablar, ¿no? De comunicarse, y Él lo hace, ¿no? Entonces cuando hablamos de oración, estamos hablando de relación, ¿no? De conocer a Dios por medio de una relación. Nos acercamos a Él apartándonos para comunicarnos con Él por medio de la oración, hablando, abriendo la Biblia, buscando ese diálogo con Él, esa intimidad. Y nosotros nos dirigimos a Él, nos comunicamos, y Él también se va a comunicar con nosotros de diferentes maneras, ¿no? Cuando uno se despierta a la mañana, que ya durmió y estuvo dormida, como de repente se despierta y dice: oh, gracias, Señor, otro día más. Ahora supongamos que Marcelo, que está en la otra punta de la mesa, ¿no?, quiere hablar conmigo, pero todos vosotros estáis hablando en voz alta, ¿no? ¿Creéis que va a haber allí alguna dificultad a la comunicación entre Marcelo y yo? Sí, ¿no? Claro. Vale, ahora supongamos que solamente estamos Marcelo y yo aquí en la mesa, pero tenemos también una televisión conectada con voz alta, ¿no? En alto volumen, ¿no? Ahí pues lo que sea, ¿no? Una película, un partido de fútbol. Está atento al televisor, unas palabritas que otras escucha y basta. Claro, se va a dificultar también la comunicación, ¿no? Claro, no va a haber fluidez. Ahora, imaginemos que no hay televisión, no hay nadie más, solo estamos Marcelo y yo, pero yo tengo un móvil de alta tecnología y mientras él me está hablando yo estoy ahí pues en internet mirando cosas, ¿no? ¿Creéis que también va a ser difícil así? Realmente está concentrado en su móvil. Claro. No le da importancia a lo que quiere decir. Claro. Ahora imaginemos que no tengo ese móvil o lo tengo apagado, pero mientras él me habla, yo estoy pensando en lo que tengo que hacer después. He quedado para hablar con esta persona, o tengo que poner la lavadora en casa, o tengo un problema así grande, ¿no?
y estoy ahí con eso en mi mente, ¿Cómo ¿no? solucionar? Claro, ¿cómo solucionar esto? ¿Cómo voy a hacer para pagar? Mira, no tengo trabajo, tengo que esto, lo otro. Entonces, él está queriendo comunicarse conmigo, pero yo estoy con mi mente en otro lado, ¿no? Entonces también va a ser eso pues un impedimento, ¿no? Para que haya esa fluidez, ¿no? Fijaos, ¿os dais cuenta de cuántas cosas pueden dificultar la comunión con Dios, la relación, ¿no? Por eso estas palabras que encontramos aquí son muy importantes, ¿no? Dice, versículo 2, y los llevó aparte solos, ¿no? A un monte alto, ¿no? El monte representa eso, representa la desconexión, el apartarse, ¿no? Para estar a solas con Dios, para comunicarse con Él. Tiene que ser algo intencional, ¿no? No puede ser simplemente algo ritualista, ¿no? Bueno, es la hora de comer, venga, la oración de la comida. Gracias Dios por estos alimentos, en el nombre de Jesús, amén, ¿no? O es la hora de dormir, Dios dame un buen descanso, protégeme, amén, ¿no? O cada domingo No tenemos tiempo. Cada domingo metido en la iglesia ahí, qué buen cristiano eres. Y es que yo me quedo aterrado que cuando con Dios, o sea, en este mundo siempre hay como algo que no te deja ver a Dios, ¿no? Como que el diablo te quiere que tú no, pero a Dios sí, cuando uno ya, como te dijera, como que Dios le abre como un sexto sentido a uno y tú ves a Dios en la naturaleza, en un pájaro, y se pone de la creación de Él, ¿no? En una persona, en un niño. Que esto no... Hay algo más que no lo podemos catar, pero yo sé que cuando salgamos de esta vida esto uno sigue. Lo que no se sabe es si, claro, si tienes un mal comportamiento y todo eso, o has sido una persona mala, pues tampoco es que diga que yo sea un santo, ¿no? Porque eso es imposible. Pero digo que eso tiene consecuencias para uno por lo menos estarle haciendo mal a las personas, todas esas cosas, todo eso tiene malas consecuencias a la final. De hecho, nada bueno hay ahí. De hecho, esa es la mayor ruptura en la relación con Dios, es el pecado. O sea, el pecado es lo que más nos va a impedir escuchar a Dios, lo que más nos va a impedir tener esa comunión con Él, ¿no? Por eso el arrepentimiento es algo esencial, ¿no? Cuando venimos a Jesús por primera vez, venimos en arrepentimiento. Es decir, venimos reconociendo que hemos vivido una vida apartada de Dios, quizá creyendo incluso en Dios, pero hemos sido nosotros los que hemos dirigido nuestra vida a nuestra manera. Entonces, pues hemos pecado y venimos reconociéndolo en una postura humilde, pidiendo perdón, ¿no? Ese es el primer paso para entrar a la vida en Cristo, ¿no? Así es como nos reconciliamos con Dios. Jesús dio su vida por nosotros, pagando por nuestros pecados, y gracias a eso podemos ser perdonados, pero es necesario por nuestra parte pues venir en ese arrepentimiento, ¿no? Pero aún así en la vida cristiana pues también a veces tropezamos y hacemos cosas que están mal, nos equivocamos, le fallamos a Dios, ¿no? Entonces cuando buscamos esa relación con Él y Dios nos recuerda, seguramente por medio de nuestra conciencia, algo en lo que hemos, como se dice, metido la pata, ¿no? Lo que hemos fallado, pues es importante que lo primero de todo que pidamos perdón, ¿no? Que estemos dispuestos a cambiar, ¿no? A abandonar ese pecado, a restaurar lo que sea necesario, ¿no? Porque si no, ese pecado es lo que va a impedir nuestra relación con Dios, ¿no? Eso es importante de entenderlo. Ahora, si pedimos perdón, si nos arrepentimos de verdad, siempre vamos a obtener el perdón de Dios, ¿no? Porque Jesús pagó por todos nuestros pecados, ¿no? Entonces, Dios está dispuesto a perdonar, ¿no?
pero ese arrepentimiento es importante, ¿no? Porque si no, eso va a dificultar también o va a impedir esa comunión con Él. Bien, entonces vemos que Jesús tenía esta práctica frecuente en su vida y nos la deja como ejemplo, y en esta ocasión pues lo va a hacer con los discípulos, ¿no? Es cultivar esa relación personal con Dios, con el Padre, apartarse para orar, ¿no? Y este es el ejemplo que nos deja a nosotros, para que hagamos nosotros lo mismo, ¿no? Uh-huh. Bien, lo que vamos a ver a continuación es lo que va a suceder allí, en el monte. Va a suceder algo milagroso. Uh-huh. Vamos a leer acerca de cómo Jesús va a mostrarse a sus discípulos de una forma sobrenatural, ¿no? De cómo es Él, ¿no? En el Espíritu. Y también vamos a ver cómo Dios se va a manifestar y va a hablar, ¿no? Fijaos, esto va a suceder en el monte, es decir, va a suceder en el tiempo de oración. Dios se comunica con nosotros, lo sobrenatural ocurre allí, en esa relación personal con Dios, cuando oramos. Sin embargo, cuando nos tomamos ese tiempo, significa que siempre vamos a escuchar a Dios de una forma clara, sobrenatural, o que su presencia se va a manifestar hacia nosotros siempre que oremos. ¿Qué pensáis? A veces no. Ajá. A veces no se siente, pero la mayoría de las veces cuando uno ha dispuesto el corazón, ni siquiera se siente, no que la mayoría de veces no hay nada. Ajá. sí. Que cuando uno dispuesto el corazón de ponerse en comunión con Dios, uno siente que el Señor lo está oyendo, porque siente paz, alivio. Aún así hay muchas veces en las que oramos, pero no sentimos nada. Claro. O sea, no sentimos, como se dice, no sentimos la presencia de Dios. Esto, sobre todo cuando alguien está empezando, puede desanimarle, ¿no? Es decir, oye... Creer que Dios no le oye. Claro. Es decir, mira, estoy haciendo lo que he aprendido en el devocional, lo que Jesús nos ha enseñado, y vale, sí, me he metido en mi habitación, he apagado el móvil, me he desconectado de todo, me he puesto a hablar con Dios, estoy ahí 5 minutos, 10 minutos, y no sé, no siento nada, no. Parece como que estoy hablando con la pared, ¿no? Entonces, esto al principio, pues, uno se puede desanimar, ¿no? Y bueno, mañana, pues, uno al siguiente día dice, bueno, ya no oro, ¿no? Porque ya no... Ayer no... Parecía como que no conectaba, ¿no? Como que no dio resultado. Claro, me faltaba algo, ¿no? ¿Qué creéis que debemos hacer cuando pasa algo así? Si os habéis sentido así, La oración es un ejercicio espiritual. Perseverar la fe. Es que últimamente me estoy dando cuenta de que nuestros tiempos, de nuestra limitación, y una de las diferencias es que los tiempos nuestros no son los de Dios, como sí que sabemos. Esa es una palabra importante, tiempo, ¿no? Claro, tiempo. Nosotros estamos muy marcados por el tiempo, sin embargo, Dios, que es espíritu, el tiempo es muy diferente para Él. Se usa o lo usa el tiempo, pero no es como para nosotros. Entonces, precisamente lo que favorece a nuestro espíritu es tener nuestro tiempo un poco más parecido al de Dios. Como no bastante. ¿Creéis que para construir, fijaos en esa palabra, construir, ¿no? Una relación sólida, íntima, con alguien, de manera personal, ¿creéis que es necesario dedicarle tiempo? Sí, ¿no? Es necesario, ¿no? Es necesario. No podemos pensar que con Dios no vaya a ser así. Que en un momento vayamos a construir una gran relación íntima, de una confianza sólida
con él por haber estado 5 o 10 minutos orando 2 días, ¿no? Hay que dedicarle tiempo, ¿no? Entonces, al principio, cuando uno dice, oye, es que no siento, no, parece que no sé si me escucha, si no escucho nada yo tampoco, no siento que él esté aquí conmigo, pues eso al principio puede desanimar. Yo diría incluso mucho más le deberíamos dedicar que es necesario que cualquier relación, porque es que estamos hablando de dos naturalezas muy diferentes. La nuestra, que ya la conocemos un poco, pero la de Dios no la conocemos. Ajá. O sea, pero yo también tengo otra pequeña intervención. Escuchen que muchas veces para las cosas cotidianas dedicamos más tiempo que para las cosas de Dios. Y muchas veces, como a veces nos acostumbramos también es mi caso inclusive, a llegar tarde a la iglesia, a venir tarde a las reuniones o hacer cosas, pero dentro de mí yo mismo pienso también, bueno, ¿cómo si podemos llegar a otra cita que tenemos pendiente con una persona particular, por decir algo de negocios? Ahí sí llegamos puntual. Pero para las cosas de Dios no podemos llegar puntual. Sí, entonces eso muchas veces también es una cosa que nos pasa, sí. Que nos pasa, como que como que nos ata, no sé, que nos influye mucho en la vida cotidiana. Yo como digo, nos hace falta mucho por la naturaleza diferente. Y sin embargo, como tú dices, le dedicamos menos. Entonces, ahí hay algo que no pasa, pero poco a poco. Conforme le vamos conociendo más, yo creo que nos vamos dando cuenta más de la necesidad que hay y la necesidad que tenemos nosotros. Entonces, estamos de acuerdo en que es necesario dedicarle tiempo si queremos construir ese tipo de relación íntima, sólida, con una persona y con Dios también, ¿no? Entonces, mi consejo para alguien que se desanime orando es ten paciencia, ¿no? Ten paciencia, sé constante, ¿no? Mañana vuelve a orar, ¿no? Al día siguiente vuelve a tomar ese tiempo. Al día siguiente otra vez, ¿no? Porque es en esa intencionalidad, ¿no?, de construir esa relación personal con Dios que vamos a conocerle. Que Él se va a ir mostrando a nosotros. Que vamos a aprender a escuchar, ¿no? Pero hay que invertir tiempo. Hay que darle prioridad, ¿no? Hay que hacerlo de una forma consciente y también, pues, así, ¿no? Desconectándose, apartándose, ¿no? No te pongas a orar mientras estés viendo la tele o mientras esté... que también puedes hacerlo, ¿no? Puedes hablar con el Señor en cualquier momento, ¿no? En cualquier situación. Pero esa intimidad con Dios, ¿no?, la vas a construir así, de esta manera, ¿no? Apartándote, subiendo al monte, ¿no? En sentido figurado, ¿no? Ajá. Cristian, también hay otra cosa también, que a veces al Señor le pedimos muchas cosas y conozco de personas también, por ejemplo, que uno les invita a la iglesia. Entonces uno pues más o menos les explica de cómo va el tema de la iglesia, porque hay personas que no saben. Dice, pues yo voy a ir a ver, porque necesito que el Señor me haga este milagro. Y han venido a la iglesia, el Señor les ha hecho el milagro y se apartan. Claro, ya obtuvieron lo que querían, ¿no? Exacto, muchas personas les pasa eso. Entonces yo pienso de que no tenemos que hacer eso, porque si estamos en las cosas de Dios, si el Señor nos hace un milagro, ¿por qué nos tenemos que apartar? Porque tenemos ya la situación económica solucionada. Yo pienso que no. Antes debemos de seguir con más fe, con más impulso, porque de ver que nuestro Señor nos ayudó y que nos hizo ese milagro, yo creo que debemos de seguir más adelante, ser más continuos. Ahora, una pregunta. Cuando
dedicamos este tiempo, ¿no? Como discípulos de Jesús, como cristianos. Decimos, vale, mira, sí, yo voy a dedicarle cada día un tiempo para subir al monte, ¿no? O sea, para apartarme y orar, ¿no? Y yo quiero construir esa relación personal con Dios, quiero conocerle de una forma más cercana, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo diario tiene que dedicarle uno a la oración? Yo pienso por lo menos 2 horas. 2 horas para empezar, tiempo de... Yo hablar en términos personal, yo como lo explicara, hombre, es algo personal mío, ¿no? Que es mi opinión, mi humilde opinión, que hay personas que pueden estar 10 horas ahí arrodilladas y no sé, yo no les manifieste nada, ¿no? Y pues yo por lo menos cuando hablo con Dios y todo eso, a veces me aparto, es caminando por un parque o por la playa y me gusta hacer eso y siempre lo he hecho desde mucho antes de que fuera de esta comunidad, digamos así, ¿no? Era algo así como lo que dijo Marcelo ahora, era como hablar con alguien, que ese alguien no me contestaba, no era que yo hablaba por teléfono con él. Pero entonces yo creo que ahí es la cuestión de fe de la persona, que tú sabes que él está ahí, como que yo sentía que no que sentía la presencia de él, pero la fe, o sea que yo estaba ahí hablando con un ser pues superior, ¿no? Que es el que nos ha dado, nos da todo, yo muy agradecido, yo digo que la forma mejor de una persona es agradecer por todo, ¿no? Agradecer que está vivo, y bueno, y cuando llegan las situaciones malas, pues también hay que con la ayuda de Dios, es más fácil, claro, es más fácil. Otra forma en la que Dios responde, que no hemos dicho antes, es por medio de las circunstancias, ¿no? Es que a veces estamos hablando con Dios de algún problema, ¿no? De alguna situación, y sucede un cambio, ¿no? Un cambio que muchas veces es sobrenatural, que decimos, oye, ¿cómo ha pasado esto, no? Y ahí tenemos a Dios comunicándose con nosotros, ¿no? También hablando, ¿no? O a veces estamos pidiendo dirección o quizá ni siquiera sin pedirla, pero en esa relación con Él, Él nos manifiesta su voluntad para nosotros en ocasiones así, por medio de las circunstancias que vemos que nos empujan en un sentido, ¿no? Y podemos ver a Dios ahí detrás, ¿no? Bien, entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo hace falta dedicarle al día a la oración? ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿Hay una respuesta correcta? Pues eso es, que no hay una respuesta correcta. O sea, no hay un tiempo estipulado que tengamos que dedicarle al día para poder construir una buena relación con Dios, ¿no? O sea, un día pueden ser 10 minutos, otro día puede ser las 2 horas que ha dicho Gerardo, ¿no? Es que yo digo que eso, hay gente a ver, hay gente que es muy espiritual, no sé, y esa gente yo sé que están de 3 de la mañana y eso es cierto, tienen comunicación como no, pero hay otras personas que no, que yo las veo es que ya están es como trastornadas. Sí. Como una especie de fanatismo, si me comprendes, ¿no? Sí. Es como mucha oración, pero el corazón no está ahí implicado. No está con Dios, está con otra... Sí, como algo ritualista, ¿no? Sí. Hay muchas religiones que lo hacen así, es algo ritualista. Hay otra cosa respecto a lo que dice mi hermano Eder. Yo pienso que sí debemos dedicarle tiempo a Dios. Y muchas de las veces, nos despertamos a la madrugada. Y no sé, yo he hecho esas cosas, no sé si alguno de ustedes lo habrá hecho, no sé. Pero yo sí a la madrugada me he despertado tarde de la noche, 2, 3 de la mañana.
y le he orado al Señor. Me he puesto de rodillas y le he orado. Yo creo que para mí esto no puede ser una cuestión de fanatismo, ¿no? Porque No, pues no, es claro. mi forma de pensar, mi forma de actuar. Está muy bien, Aparte de que, hombre, yo te digo una cosa, lo que dice mi hermano Eder sí es cierto. Muchas personas sí están muy vinculadas en las cosas de Dios y lo que él dice sí las ve uno de una forma diferente. Les ve como un cambio, como que sí. Yo pienso de que sí le debemos orar a Dios, estar con Él, como dice el dicho, dice Cristian, las 24 horas. Pero claro, no en una forma tampoco exagerada. Porque todo en exageración no es tampoco bueno, pienso yo, ¿no? Sí. O sea, yo diría que el fanatismo en la oración sería cuando se hace de una forma ritualista, tradicional, pero uno no tiene ahí su corazón en esa relación, ¿no? Uno no es que esté buscando de corazón, sinceramente, conocer a Dios y relacionarse con Él, sino más bien es como, bueno, yo soy de tal religión y ahora toca orar, venga, pues la oración. No sé cuántos Padres Nuestros, como un loro, ¿no? No sé cuántas Ave Marías, o ahora es la hora de la oración, venga, bla, 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 y ya está, ¿no? O sea, eso es fanatismo, esa no es la relación que vemos aquí, ¿no? Con Jesús. Pero ahora lo que se trata del tiempo, cuando uno sí que lo hace de corazón, pues no es que haya algo estipulado, que oye, tiene que ser así tanto tiempo para realmente poder llegar a Dios, ¿no? Más bien es que sea algo de corazón. Eso, ¿no? cuando Claro. realmente uno lo siente, dice, pero hoy voy a orar. Sí. Voy a orar por mi hermana, sí. por mi hermana Marieta, sí. O algo así. O incluso sin sentirlo, o sea, no significa que hoy me siento como orar, pues voy a orar, ¿no? A veces, sobre todo cuando hablamos de una disciplina, ¿no? O sea, de que sea un hábito para nosotros, a veces tenemos que obligarnos a hacerlo, ¿no? Disciplinarnos. Pero el hecho de que nos obliguemos no significa que no lo hagamos de corazón, ¿no? Nos obligamos porque de corazón estamos buscando construir una relación con Dios, ¿no? Entonces pues decimos, mira, me voy a apartar y voy a tomar este tiempo con Él, ¿no? Bien, vamos a dejarlo aquí por la hora. No hemos avanzado hoy mucho, pero está bien, ¿no? Porque hemos hablado de algo muy importante, que es la oración. Entender de la oración, sí. El tiempo de calidad que le debemos dar. El tiempo de calidad. No pienso que tanto es la cantidad, sino la productividad, lo que produce la oración en nosotros. Así sea cortico, pero que... De corazón, lo que uno siente. Porque también varias veces, como dice uno, cuando se está preocupado de hacer alguna cosa o de irse, no tiene a veces ese tiempo de decir, bueno, voy a estar ahí orando, como dijo el hermano. Yo también lo he hecho así. Yo caminando he estado así, así. Claro, no se está diciendo todo, pero bueno, mi pensamiento, estoy ahí, que estoy como que estuviera conversando con Dios y orando, ¿no? Ahí, ya. Claro. Porque a mí me va muy bien también. Sí, es una relación íntima con Dios. Eso es una relación que hablaba Marcelo. Estás en intimidad con Dios. Sí, hay otra clave que no hemos... Hay varias claves porque la oración es un tema muy, muy extenso, ¿no? Y hay mucho que dice la Biblia sobre la oración. Hay una clave muy importante que no hemos tocado. Cuando hablamos de relación con Dios, de acercarnos a Él, de tener pues esa comunión más íntima y personal con Él, conocerlo de cerca, una de las grandes claves es que aprendamos a vivir con una actitud de obediencia a Dios, ¿no? Es cuando esa es nuestra actitud, cuando estamos dispuestos a obedecer a Dios, ¿no? A hacer su voluntad, eso es como que nos lleva como en pasos agigantados hacia una... Sí. A mí me pasaba, era eso, que yo cuando hablábamos con él, entonces yo le preguntaba a él qué era y a través de los años él ha cambiado mi persona para lo que era, porque yo no andaba en cosas
muy buenas, digámoslo así. Y a veces estaba en una ciudad y sin conocer a nadie y caminando por allí me sentía, y entonces a veces llegaba y a esa necesidad de estar con Dios, y a veces entraba a una iglesia católica y me arrodillaba y hablaba con él y ya salía como más tranquilo. Pero muchas veces era en sitios apartados. Yo le recomiendo mucho eso a las personas, que cuando estén caminando o en su habitación estén en intimidad con Dios, que Él obra en uno, Él obra en las personas. Así se demore, pero va a obrar y bueno, y claro, yo también siempre pedía por los demás, ¿no? Tampoco es que es que hay gente que como una lista de peticiones, ¿no? No, que Dios mío, regálame una casa, o quiero ese carro. Pues, eso yo no sé, eso ya pidiendo la lotería. Entonces ya son cosas de entrar más a lo espiritual, ¿no? Pero a José le dio todo. ¿Cómo? A José, cuando fue a Egipto, que lo vendieron sus hermanos y tal, después de mucho sacrificio y todo, le dio todo. Sí. Hay personas que como dice el hermano, hay personas que le piden una casa a millón y se les concede el deseo de darle su casa, ¿verdad? Que cuando se muera de la va a llevar también. Bueno, pero son Yo cosas lo que-